Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la memoria de los santos San Juan de Brebeuf e Isaac Jogues, presbíteros y compañeros mártires. Son 8 los mártires que recordaremos hoy, la mayoría de ellos misioneros jesuitas, los primeros santos que fueron canonizados, santos mártires que fueron canonizados en el continente americano, el continente norte, en el año 1930. Entre ellos se encuentra un laico, René Goupil, y el resto, los 7 otros que recordamos hoy son jesuitas. Ya diremos un poco más acerca de ellos en la sección de la reflexión. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 al 12. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente, y al leer esto podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este designio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios, que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo, y a dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios, por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios. El salmo responsorial viene del profeta Isaías, capítulo 12, y el responsorio es: El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Den gracias al Señor e invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador.
El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 12 versículos 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de hoy, digamos algo acerca de los mártires que celebramos este día, a quien recordamos este día. Son 8 estos mártires, la mayoría de ellos misioneros jesuitas que vinieron de Francia en particular a Norteamérica y se dedicaron a la evangelización de los indígenas nativos, entre ellos a los hurones, a los iroquois y a los mohawks. Y fueron los iroquois los que más sufrimiento les causaron y los que les quitaron la vida por llevar a cabo esta misión de evangelizar a las comunidades nativas de Norteamérica. La tribu de los hurones fueron los que más se abrieron a la evangelización, pero los iroquois le dieron toda la contraria y fueron los que pues promovieron no solamente la persecución y también la captura y después la tortura de varios de ellos. Entre los 8 solamente hay uno que es laico, es René Goupil, que siendo católico pues también trabajó junto con los jesuitas en la evangelización. Son los sacerdotes Juan de Brebeuf e Isaac Jogues los que encabezan este grupo de mártires. Jogues estuvo preso y sufrió bastante en manos de los iroquois, pero se escapa de su captura y después regresa a Francia. Pero impresionantemente, después de un tiempo de estar en Francia, él regresa otra vez y es en el regreso cuando es capturado de nuevo, confiándose en la paz que se había establecido entre los hurones y los iroquois. Fue capturado y también junto con sus compañeros pues sufrieron torturas impresionantes. Un detalle muy interesante es que los indígenas, los iroquois, quedaron impresionados no solamente por el testimonio de vida, sino por la capacidad de sufrir, y sufrir no odiando, no calumniando a los que los torturaban. Una práctica
una práctica que aún en los indígenas de México se hacía, era de que sacrificaban no a los débiles sino a los más fuertes, o sea, a los victoriosos, porque creían que el corazón latente de tal persona, de una persona valiente, pues daba fuerza a aquellos que consumían el corazón de esa víctima. Pues igualmente los iricois, cuando veían el sufrimiento de estos misioneros, cómo vivían el sufrimiento y no manifestaban odio ni rencor contra los torturadores, ellos mismos pues quedaban impresionados. Y también hay detalles de ellos de que el corazón de algunos de estos mártires pues fue cortado de sus cuerpos y fue consumido porque querían obtener algo de ese valor que manifestaban ante la tortura que estaban recibiendo, ¿no? Pues estos son los primeros 8 mártires que fueron canonizados en el continente americano, en la parte norte, en el año 1930. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene de la carta de San Pablo a los Efesios. Ya seguiremos leyendo casi por unos 5 días más hasta la semana entrante. Aquí Pablo hace como un paréntesis en lo que viene hablando acerca de lo que cómo Dios ha incorporado a los paganos al plan de salvación que antes había sido revelado solamente al pueblo judío. Y ahora hace un paréntesis Pablo en esta reflexión teológica del designio de Dios para los paganos, para hablar acerca de su propio llamado, de cómo recibió esta gracia y este don de llevar el evangelio a los no judíos. Y es una reflexión muy bella que Pablo hace, porque aquí nos deja en esta reflexión de su propio llamado, de que no es algo que él se inventó, que él buscó, sino que fue un designio de Dios. Y fue un don que Dios le dio, y fue una gracia que Dios derramó para que llevara a cabo este plan, esto que antes estaba, escondido como un misterio, y que ahora, por medio del Espíritu Santo, ha sido revelado de que esta salvación que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo ahora se abre para todos que quieran escuchar y recibir la buena nueva de lo que Dios en Jesucristo ha llevado a cabo. Dice Pablo: hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Estos ustedes son los paganos, o sea, los gentiles o no judíos. La mayoría de los cristianos en la región de Éfeso y las comunidades en torno a Éfeso, en la mayoría eran paganos cristianos. Así que Pablo, como portador de esta buena nueva para los paganos, pues ahora les quiere compartir cómo es que él recibió este llamado, esta gracia, este don de compartir este misterio que ahora ha sido revelado para toda la creación del mundo. Dice: por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Este designio secreto, o sea, este misterio que antes estaba oculto y que ahora en Jesucristo ha sido revelado, ha sido manifestado, y aún no entra. ¿Cuál es este secreto? ¿Cuál es este misterio? Ya un poquito adelante ya Pablo lo definirá claramente a qué se está refiriendo. Y al leer esto podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Y todo esto Pablo dice porque él quiere dejar bien claro que esta vocación, este llamado que él recibió de parte de Dios en Jesucristo, no es algo que él se buscó, no es algo que él se inventó, sino que se le dio en ese encuentro que él tuvo con Jesucristo resucitado en camino a Damasco, y que después de ese primer encuentro él se introdujo en el desierto de la parte sur de Siria y estuvo ahí en el desierto por buen tiempo. Recordamos, por ejemplo, la experiencia de Jesucristo antes de empezar su ministerio público, cómo él estuvo también en el desierto 40 días como preparación para su ministerio, o sea, para la proclamación del reino. Pues
Algo similar podemos pensar acerca de San Pablo, que después de esa experiencia en camino a Damasco, él se introduce al desierto para seguir contemplando y meditando lo que Dios estaba haciendo en él, el llamado que él le estaba haciendo, el don que estaba derramando de él, la gracia que él estaba derramando sobre él para que llevara a cabo esta misión, tanto a judíos como a los paganos, pero que después, con el tiempo, Pablo se dedicará más plenamente a los paganos, particularmente cuando en las comunidades judías empieza a ser rechazado. Entonces él dice, pues hago a un lado a la comunidad judía y me dedico solamente a los paganos, o sea, a los gentiles. Y es aquí lo que Pablo nos está diciendo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos. O sea, en otros tiempos se hablaba solamente del pueblo judío como el pueblo escogido por Dios. Pero ahora en Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, este llamado ya ha sido a toda la creación de Dios y no simplemente ha sido reservado al pueblo judío, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia. Y aquí Pablo está definiendo este secreto, ese misterio que antes estaba oculto y que ahora, por medio del Espíritu Santo, ya ha sido revelado. Miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo. O sea, todo lo que Dios había hecho en promesa hacia el pueblo judío, ahora esta se abre hacia toda la creación. Todos aquellos que estén dispuestos a escuchar la buena nueva del Evangelio de Jesucristo y que por medio de Cristo se incorporen, o sea, sean adoptados al pueblo santo de Dios. Ya no solamente al pueblo judío, sino a toda la creación. Y yo he sido constituido, dice Pablo, servidor de este evangelio. Ya en el primer capítulo, en el primer verso de este capítulo 3, Pablo se autoidentifica como un siervo, un esclavo encarcelado por la causa del evangelio a los paganos, ¿no? Recordamos que Pablo escribe esta carta desde el cautiverio. Está encarcelado probablemente en Cesarea de Filipo, y es ahí desde donde escribe esta carta, y la escribe sin ningún sentido de victimismo, sin ningún sentido de rencor por su cautiverio. Él se autoidentifica como en cautiverio por Cristo y en favor de Cristo, aunque son la comunidad judía que lo está persiguiendo y el imperio romano que lo tiene encarcelado. Él no se ve como cautivo ni de la comunidad judía ni del imperio romano. Él está cautivado, o sea, él es preso, él es siervo, él es esclavo de Jesucristo. Y de Jesucristo por el servicio que ha recibido por Dios para predicar la buena nueva a los paganos. Así que Pablo define toda su experiencia, toda su vida y todo su sufrimiento en torno al llamado que Dios le ha hecho en Jesucristo. Él no considera la última autoridad ni la comunidad judía ni la comunidad romana. La autoridad suprema para Pablo es Cristo Jesús. Y él se define como tal, siervo y esclavo de él, cautivo por él, preso por él, pero nunca con un sentido de victimismo, sino todo lo contrario. Se siente digno de que él pueda sufrir por la causa del Evangelio. Y esto lo ofrece como un acto de gracia, un acto de gratitud, porque Dios lo hizo digno de poder compartir su vida y aún sufrir por la causa del Evangelio y por la causa de Cristo. Dice, a mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. O sea,
Y nuevamente el secreto es de que Dios desde el principio tenía el propósito de llamar a toda la creación, pero antes solamente se hablaba del pueblo, el pueblo de Israel como el pueblo escogido. Pero aún desde el principio Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuera una luz para el mundo, para que fuera una atracción para otros pueblos, y así por medio de Israel otros pueblos llegaran a reconocer al único Dios. Pero ahora en Jesucristo este plan de Dios ha quedado ya revelado, o sea, se ha manifestado, ya no es un secreto, ya está claro, ya el Espíritu Santo lo ha hecho claro de que la buena nueva del Evangelio, la buena nueva de Jesucristo es para toda la creación. Continúa Pablo diciendo, Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. La iglesia tiene esta misión de ser sacramento para el mundo, o sea, de ser instrumento del reino de Dios para el mundo, para que por medio del testimonio del amor de Dios que está encarnado en la comunidad, y Pablo los llamará la comunidad de los santos, tiene esta misión de ir más allá de sí mismo, o sea, la iglesia viendo hacia afuera, llevando la buena nueva hacia toda la creación, y esta es la misión fundamental de la iglesia. Así que cuando la iglesia solamente se enfoca en sí misma, está perdiendo de vista la misión por la cual la iglesia existe. Existe para ser portadora de la buena nueva hacia el mundo, hacia afuera. Para que todos aquellos que aún no conocen a Cristo lo conozcan. Para que todos aquellos que no se den cuenta de que son hijos e hijas amados de Dios, lo sepan por medio del testimonio de los hijos e hijas de Dios, de los miembros y ciudadanos de este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, y ya estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, y aquí tenemos un par de advertencias que Jesús hace a sus discípulos y también a la multitud en torno a él y a sus discípulos, de que estén alertas. ¿Y alertas a qué? Alertas a la venida del Hijo del Hombre. ¿Y a qué venida hace referencia? Hace referencia a la segunda venida de Jesucristo, a lo que teológicamente le llaman la parucía, cuando Jesús resucitado, Cristo resucitado, regresará para tomar poder de todo el reinado de Dios. También hace referencia a una segunda noción de la venida, y es la venida de Cristo en cada circunstancia, en cada encuentro con otros, ¿no? De que Dios viene a nuestro encuentro en la vida diaria nuestra y se hace presente, y ahí está también nuestro llamado y advertencia para vivir siempre alerta, para recibir a Cristo en el otro, en la otra, en cualquier circunstancia, que Cristo resucitado se hace presente en nuestra historia, en nuestras situaciones y eventos, y es nuestro llamado y responsabilidad de discernir de que a Cristo resucitado lo estamos recibiendo en la persona de otros, ¿no? Ahí entra la noción de que nuestra relación con Dios tiene que llevarnos por necesidad a la relación con el prójimo. Y por prójimo entendemos claramente que no es simplemente aquellos que se parecen a nosotros, que son iguales que nosotros, sino a toda criatura de Dios, todo hermano, hermana, todo ser humano que Dios pone en nuestras vidas. Así que aquí Jesús les da estas advertencias de estar preparados, de estar alertas para recibirlo cuando Él venga. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Y ahora viene la advertencia, pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Y esta es la venida, el regreso, la segunda venida que aún estamos por esperar. Recordamos que cuando Jesucristo asciende, después de la resurrección, asciende a la derecha del Padre,
promete que regresará, y es esta segunda venida de la cual estamos aún en espera. ¿Y cómo hemos de vivir mientras esperamos? ¿Ansiosos? ¿Nerviosos? No, simplemente viviendo, trabajando, llevando a cabo la responsabilidad que Dios en Jesucristo nos ha dado de ser testigos del amor de Dios donde quiera que Dios nos ponga, de manifestar la misericordia y compasión de Dios por medio de nosotros, de que nosotros somos los instrumentos por la cual Dios se manifiesta para otros, para que también otros lleguen a conocerlo, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, ¿no? Esta es nuestra misión como iglesia, de que es el testimonio de vida lo que a últimas más convence y mejor prueba da no solamente de la existencia de Dios, sino de que este Dios quiere llamar a todos, a toda la creación, para que reconozcan la existencia de este Dios y para que glorifiquemos su santo nombre, y para que esta relación con Dios nos lleve a la hermandad, a la solidaridad entre nosotros. Continúa Jesús diciendo: entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? Es impresionante, los comentaristas dicen de que esta pregunta de Pedro como que no encaja en esta narrativa de esta parábola que Jesús nos dice de estar atentos, de estar preparados para recibirlo. Como que aquí el autor de Lucas pone a Pedro haciendo esta pregunta, pero lo que sigue después, Jesús parece no poner atención y no contesta la pregunta que Pedro hace, sino que la respuesta viene ya hasta el final de lo que ahora sigue. Dice: el Señor le respondió, pero no le responde a la pregunta directamente, como es clásico de Jesús, que muy rara vez responde directamente a lo que se le pregunta, pero hacia el final de este evangelio entenderemos la respuesta que Jesús da a la pregunta que Pedro hace ahora. Dice Jesús: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo su deber. O sea, esto es lo que somos llamados todos los que hemos sido atraídos al reino de Dios, y los que reconocemos que somos colaboradores con Cristo en la promoción del reino, en el construir el reinado de Dios entre nosotros, ¿no? Y que a todos los que hemos recibido este llamado, pues viene con ciertas responsabilidades y obligaciones. Y por eso dice: dichoso el siervo que cuando el Señor regrese nos encuentre cumpliendo con nuestro deber. ¿Y cuál es nuestro deber? Vivir según nuestra nueva dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios, de promover la hermandad, la solidaridad, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en los ambientes en los cuales nos movamos, y de que nuestra forma de ser y de vivir, nuestra forma de crear comunidad, ahí se manifieste la realidad de el reinado que ya está entre nosotros, el reinado de Dios, que ya somos parte de él. Dice: pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los siervos y siervas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará a su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. Aquí Jesús pone el ejemplo de alguien que, sabiendo cuál es su deber y obligación como hijo e hija amado de Dios, como discípulo de Jesucristo, como ciudadano del reino, no está viviendo la vida, la dignidad y la identidad que ha recibido en Jesucristo, sino todo lo contrario. Entonces, cuando menos piense, el Señor regresará y lo encontrará que ha sido no solamente desleal, sino desobligado, sino que prácticamente está rechazando
todo cuanto Cristo le ha dado en su nueva identidad y dignidad, y que tal persona, pues, a causa de su infidelidad, a causa de su deslealtad, pues, recibirá un castigo. Todo lo contrario, lo que nos dijo antes, que aquel siervo o sierva que al regresar el Señor lo encuentre trabajando, o sea, lo encuentre viviendo según su deber, según la nueva vida que Dios nos ha dado en Jesucristo, pues será no solamente reconocido, sino que también apreciado por el Señor. Y ahora viene la respuesta a la pregunta que Pedro ha hecho. Pedro le dice, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? Y aquí viene ahora la respuesta cuando Jesús dice, el siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. O sea, mientras más dones, mientras más gracia Dios nos da, Dios nos hará responsable de toda gracia que derrama sobre nosotros. Dios nos hará responsable de todo suspiro, toda respiración que tomamos, porque la vida es un don de Dios. Y cuando la desaprovechamos, cuando no la ponemos en función o al servicio del reino, entonces estamos siendo obstáculos y no puentes del plan de Dios. Por eso dice, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Y ya concluye el Evangelio diciendo, al que mucho se le da, se le exigirá mucho. O sea, Dios nos hará responsable de toda gracia, todo don que Él ha derramado sobre nosotros. Dios nos hará responsable de la vida misma que hemos recibido, como preguntándonos, bueno, ¿y tú qué has hecho con el don de vida que yo he derramado sobre ti? ¿Qué has hecho con la vida que te he dado? ¿La has puesto al servicio no solamente del reino, sino también de otros? ¿O solamente has buscado lo tuyo? Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más, ¿no? Por eso, cuando reconocemos lo mucho que hemos sido bendecidos por Dios, esto debe de cuestionarnos y también recordarnos de que estas bendiciones tienen implicaciones, de que todo cuanto viene de Dios no simplemente es para nosotros, es para nosotros y para que por medio de nosotros otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo. Y esto es parte de nuestro deber, de nuestra obligación, o sea, de compartir, de ser instrumento, de ser testigos de la buena nueva donde quiera que Dios nos ponga. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.